recibir en una casa porque no quería que mi prisión sea dentro de una cárcel. Usted no tiene una idea cómo yo había sufrido por falta de paternidad. Y cuando estoy saliendo de allí, ya despidiéndolo por entrar al carro, me entró la pregunta y yo me devuelvo y digo: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le abandonaste? ¿Por qué me abandonaste a mí? ¿Por qué nos dejaste a nosotros? Y cuando se sintió arrinconado, me miró a los ojos y me dijo: por amor. Y le dije: cualquier excusa te hubiera venido de 10. Esa fue la peor de todas. Y me dijo: ¿sabes algo? Yo cometí algunos crímenes en la vida y descubrí que yo tenía una novia que estaba embarazada. Y la buscaron atacar a ella y al hijo que ella cargaba. En ese caso usted me dijo: por amarte a ti me alejé de ti, de su madre, me fui lejos para darte el derecho de no ser un delincuente como yo fui. Me dijo: ¿en qué usted se convirtió? Yo le dije: soy pastor. Y él me dijo: me alegro en haberte abandonado. Si hubiera estado cerca tuyo, te hubiera dañado el propósito. Este mensaje va para aquellos que crecieron lejos de papá, lejos de mamá, se criaron con abuela, se criaron con los tíos. Entienda algo: hay gente que carga un propósito tan grande y tan fuerte que Dios dice: si le dejo cerca de papá y mamá, lo va a dañar. Yo le voy a cuidar mejor que a cualquiera de ellos. Así que permiso. Y el mismo Dios se encargó de cuidarte, de separarte, de apartarte. ¿Sabes algo? No fue porque papá o mamá es mala y te soltó, es que tú cargabas algo tan poderoso que Dios no permitió a nadie dañarlo. Alguien tiene que pegar un grito de gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo le pedí al Señor que me diera una palabra y me dijo: hay hombres que se sienten abandonados. Y yo sé que este es el mes del papá, ¿verdad? Así que yo sé que las mujeres ya fueron a recibir, pero hoy quisiera enfocarme en este mensaje para aquellos que fueron abandonados por su padre, por su madre, y que sienten ese vacío y que sienten ese dolor y que no han sacado, y su alma está en una prisión, está en una cárcel, porque piensa que hubiera sido mejor si esto, como decía la hermana, tú no puedes cambiar el pasado, pero tampoco puedes quedarte ahí, porque Dios no te creó para eso. Abra su Biblia rápidamente, Salmo 142, el verso 7. Y se los voy a decir por experiencia propia. Mi padre también abandonó a mi madre. Y cuando uno es abandonado por su padre, uno se siente como en una prisión. Desearía que su padre estuviera ahí, pero no está. Pero yo sé también, como ese hombre, que si mi padre hubiera estado ahí, no me hubiera dejado ir a la iglesia. Que si mi padre hubiera estado ahí, no hubiera dejado ir a mi madre a ir a la iglesia. Y Dios lo apartó porque Él tenía propósitos para nuestra vida, como quizá te apartó a ti. Salmo 142, ya lo tiene, verso 7. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así David: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Oh Señor Dios Todopoderoso, mira, en esta mañana, Señor, yo voy a predicar tu palabra y sé que tú tienes un propósito con ella, Señor. Sé que aquí hay personas que lo necesitan, Padre. Y ojalá, Señor, que este sea el momento en que ellos se decidan a salir de esa prisión que los está manteniendo cautivos, Señor. Que no los deja alabarte como tú quieres. Que no los deja mirar hacia el frente y ver tu propósito. Tú tenías un propósito con cada una de esas cosas que nos pasaron, que nos sucedieron, Señor. Y tú hoy vas a liberar a aquel que está en una cárcel, porque lo desea, porque ya se cansó de vivir ahí, Señor, y porque tú tienes un plan para ellos. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. David estaba no en una prisión física, porque una prisión física nosotros sabemos que va ahí cuando usted comete un crimen, cuando usted hace algo ilegal y lo ponen en una prisión. Pero hay prisiones que
el hombre crea, hermano, para aprisionar a esas personas que son delincuentes y usa cemento, barrotes, hierro, pero hay prisiones que nosotros mismos las hicimos, las creamos. Y yo no sé cuál es tu prisión. Yo estaba en una prisión de amargura, de resentimiento, de rencor por mi padre. Siempre me lamentaba que él no estuviera ahí cuando me pasaba algo malo. Lo culpaba y decía, si mi padre estuviera aquí, yo no estuviera pasando esto. Pero ¿saben qué? Había alguien más grande por encima de mí que tenía un plan y un propósito en mi vida, y también lo tiene en la tuya. Así que David sentía, mire, dice, saca mi alma, no dice saca mi cuerpo. Él no estaba físicamente en una prisión, pero su alma estaba en una prisión, como está el alma de muchas personas. Espiritualmente tenía un estorbo, había cadenas, había barrotes, había una prisión, y él anhelaba salir de esa prisión, dice, para que te alabe. Porque cuando estamos en una prisión física, hermana, los presos no pueden alabar a Dios a la hora que quieran. Yo ministré en la cárcel de Draper 9 años, hermano, y era difícil. A veces no los dejaban salir ni sabiendo que había servicio, porque uno se portó mal y no dejaban salir a ninguno. Y no podían alabar a Dios, no podían levantar sus manos. Pero cuando nosotros, nuestra alma está en una prisión, tampoco puedes alabar a Dios con libertad. Y yo he visto personas que están atadas. Hay personas que mientras está la alabanza y nosotros estamos alabando a Dios, ellos están así con las manos cruzadas. Aleluya. Porque están aprisionados, porque hay algo en su alma. Otros están como agarrando la silla, así como si la silla fuera a volar y se fuera a ir, ¿verdad? Como ahí. Y dice, levante sus manos, alabe a Dios, pero no hay libertad. No hay libertad. David decía, saca mi alma para que te alabe. Pero ¿sabe? Hay esas cárceles de aflicción, de dolor, de resentimiento, que no nos dejan salir. Y esa es una mezcla de elementos mentales y emocionales. Esas cárceles se crean de eso. Elementos mentales, porque nosotros pensamos y pensamos cómo hubiera sido las cosas diferentes. Pero quiero decirte que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y cuando Él permite algo es porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Y esas emociones nos traicionan. David estaba en una cueva. Saúl lo estaba persiguiendo. No estaba en una cárcel. Estaba en una cueva, que es diferente. Pero él sentía que su alma estaba aprisionada. Y esto, déjeme decirte que estas cárceles son más peligrosas que la real. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en la prisión yo vi cómo Dios obró y dejó a muchas personas libres, a muchos presos libres. Y esos presos no estaban angustiados. Esos presos no sufrían dolor ni angustia por estar en ese lugar. Esos presos venían cada mañana contentos y decían, hermana, te quiero compartir, Dios me habló en la prisión, aquí en las noches, y mira, me dio un canto y me escribían los cantos que Dios les había dado. Venían con gozo, hermanos, a alabar a Dios. Estaban en una cárcel física, pero en una cárcel espiritual o emocional no existía. Todos sus pecados fueron borrados, aún sus delitos, asesinatos o cualquier cosa que hayan hecho, y ellos eran hombres libres para alabar y bendecir el nombre de Dios. Pero sin embargo he visto personas que están fuera de una prisión, pero que se crearon una prisión inaccesible. Ahí nadie puede entrar, ni tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos, ni Dios, si no lo dejas entrar.
Es una prisión inaccesible. No tiene puerta y tú tienes la llave para salir de ahí. Esas prisiones son frías, oscuras, sin esperanza. Y esas prisiones te aíslan de tu familia, te aíslan de tu llamado, te aíslan de tu ministerio. Y tú no puedes permitir estar ahí. Estarás ahí hasta el día que tú quieras. El día que tú te canses, tú puedes clamar a Dios como lo hizo David. Y ese día el Señor abrirá esas puertas, ese encierro que te impide alabar y bendecir el nombre de Dios, y te hará libre. Gloria a Dios. David le hace una petición a Dios. Es un ruego, él estaba cansado de sentirse así, que no podía alabar a Dios. Había sentimientos, emociones, recuerdos. Él hubiera. Pero David no quería estar ahí. Y así como esos ciegos que nos decía el hermano en la lectura, dice que esos ciegos clamaron a Dios. Y era muy obvio, ¿verdad que sí? Oiga, usted ve a 10, dice, ciegos ahí, y que Jesús les pregunte, ¿qué quieren que les haga? ¿No era una pregunta obvia? Pero es que Él quiere que nosotros le pidamos. Él no va a hacer nada que nosotros deseamos. Si tú deseas quedarte ciego toda la vida, pues no le vas a pedir otra cosa, ¿verdad? Pero si tú estás preso, aunque sea muy obvio que tú quieres salir, necesitamos clamar a Dios. Y necesitamos decirle, ellos le dijeron, que vean, ¿verdad? Que nos des la vista para ver. Y dice que al instante Dios se las dio, porque ellos lo deseaban, porque ellos querían, anhelaban dejar de estar ciegos. Pero dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y algunos estamos ahí. Tenemos la vista, pero no vemos que Dios nos ha permitido pasar por situaciones de dolor, de angustia, de falta, de pérdida, pero que Él en todo eso tiene un propósito. Y nos quedamos ahí. Hay cárceles del pasado. Cárceles que te mantienen atado, traumas, ofensas viejas, rencores de antaño, falta de perdón. Eso es pecado. Y por eso nuestra alma puede estar en una prisión. Pero ¿qué tenemos que hacer? Decídete a perdonar. Sí, a soltar ya tu pasado, tu falta, tu dolor. Decídete a hacerlo. A veces estamos en cárceles de culpa, de condenación. Ay, si no hubiera hecho eso. Pero ya está hecho. Pero sigues en esa prisión. Y el enemigo te recuerda constantemente tu pasado. Pues que fuiste rebelde. Es que si no hubieras hecho esto, hermano, y parece un disco rayado. ¿Se recuerda cuando había discos y se rayaban? Y decían lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y así viene una y otra y otra y otra vez. ¿Ves? Lo perdiste todo porque tú eres el culpable. Te pasó esto porque tú. Hermano, y estamos en esa cárcel de ofensas, de situaciones que hubiéramos deseado no haber cometido. Y el enemigo te recuerda constantemente tu pecado, tu dolor, tu traición. Pero ¿por qué no tomamos la palabra de Dios? Romanos tiene un capítulo, el capítulo 8, que me encanta, léalo. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, ni tu pasado,
ni lo que hiciste, nada te puede condenar, porque Romanos 8:28, Pablo hablando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si tú no estás en Cristo Jesús, lo único que necesitas es recibir, ¿verdad que sí? Hay cárceles de temor y de ansiedad. Ay, ¿y si pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y esos pensamientos son tóxicos. ¿Sabes por qué? Porque tal vez ni pase lo que tú estás temiendo. Dicen las estadísticas que muchos de nosotros estamos aprisionados en esas cárceles de ansiedad de algo que nunca va a suceder. Y si me agarra la migra, ¿verdad? Y si me enfermo de cáncer. Cuando estaba en México, iba a la leche y escuché a una persona decir: yo tenía una tía que tenía cáncer de piel, un granito que le salió, y el doctor le decía que tal vez el cáncer iba a crecer, si se iba a manifestar en otras partes de su vida. Y ella se preocupaba: ay, Señor, mata ese cáncer, Dios mío, no me quiero morir con cáncer. Pero sabe, dice que un día iba atravesando la calle, alguien la atropelló y se murió atropellado. Nunca llegó a tener quimioterapia, no se le cayó el pelo, no pasó nada. Nadie sabemos cómo vamos a morir. Y ese dolorcito que tienes, o ese quistecito, o eso, puede ser que no es nada y que mañana el Señor te sana. Pero estamos en una cárcel de ansiedad. Ay, ¿y qué si me dicen? ¿Y qué si voy al médico? ¿Y qué si me dice esto? ¿Y qué si me dice el otro? Hermano, sal de esa cárcel de ansiedad, ese ciclo de preocupaciones. En Isaías 61, el verso 4, dice una profecía. Isaías 61, 4. Vamos a leerlo desde el 3 y dice que Él vino para ordenar que a los afligidos, a los que están en prisiones, a los que están presos, dice: a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Pero ¿cómo lo van a poder hacer si están en una prisión? Dime, ¿vendrá alguien que está en la prisión, podrá edificar las ruinas del pasado? ¿Un preso levantará los asolamientos? No puede, está preso. Pero si es libre, él lo podrá hacer. Y en Lucas capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo hablando, dice que Él estaba en la sinagoga y le dijeron: te toca la lectura. Y Él eligió una lectura, esa lectura de Isaías 61. Y dice en Lucas 4, 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Y nuestro Señor Jesucristo en el verso 21, en la parte B del versículo, dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Hermanos, es tiempo de salir.
has pasado quizá muchos años en esa prisión, pero el Señor dice que Él vino para sanar, pero también para libertar. Yo no sé cuánto tiempo tienes en esa prisión, pero Él dice que hoy, en ese eterno hoy de las Escrituras, hoy se va a cumplir esa promesa. Amén. Y hoy el Señor hará libre a todo aquel que esté dispuesto, decidido a salir de esa prisión. Pues si usted se quiere quedar ahí toda la vida, pues también muy su gusto, ¿verdad? Como decimos en México. Pero es tiempo de salir. La orden ya fue dada. ¿Quiere salir? Sí, Señor. Como el Señor le preguntó a los ciegos, ¿verdad? ¿Qué quiere que les haga? Señor, ¿qué le dirías si el Señor te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Estás preso? ¿Estás atado? ¿Quieres quedarte ahí? ¿O quieres salir? Si estás en una cárcel de ocultamiento, ¿saben? Hay veces que ocultamos el dolor tan bien que yo creo que nos dieran un premio Oscar en Hollywood, porque sabemos, somos como actores. Por fuera nos vemos bonitos, ¿verdad? Venimos con una sonrisa, una máscara de sonrisa, y nos preguntan, ¿cómo estás, bendecida? ¿Cómo estás, hermana? Bien. Pero por dentro tú sabes que estás fingiendo. Estás fingiendo. Por dentro hay temor, hay miedo, hay dolor, hay vergüenza, hay remordimiento, hay una conciencia que te remuerde. ¿Sabes qué es remorder? ¿Por qué se dice así? Te remuerde una vez y otra vez y otra vez y nunca termina de comerte completa, pero está ahí tu conciencia cada día remordiendo. Esa cárcel es rota. Finges que todo está bien, pero hay temor en tu vida. Y David no quería estar ahí. Se estaba asfixiando. Estaba cansado de estar ahí. Y hace una petición al Señor. Sácame. Sácame. Fíjese que este salmo hermoso es muy corto. Y empieza, y en el verso 2 empieza con queja. Y dice, delante de Él expondré mi queja. Nos quejamos, y porque esto, y porque aquello, y porque Saúl me persigue, no he hecho nada, porque me quiere matar, porque me hizo que me corriera, porque estoy en una cueva. Mira, todas las cosas que te pasaron tienen un porqué y una razón. Empieza con queja, pero termina con alabanza. Gloria a Dios. Sigue diciendo el verso 3: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. El Señor te conoce. Y en el camino en que andaba, me escondieron lazo, me pusieron trampa. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza. Y a ese punto es a donde debemos de llegar. No hay nadie que pueda estar mejor a tu lado que Dios. Él es tu esperanza. Él es tu esperanza, y dice, y mi porción en la tierra de los vivientes. Y hace esta petición: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y hace esta petición: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Y qué cree que pasó? El Señor lo sacó, el Señor lo rodeó de hombres justos. Dice el verso 7, la parte B: me rodearán los justos.
Y a David, cuando él salió, cuando se terminó la persecución, cuando él salió, le rodearon los ancianos, lo coronaron como rey, le dieron el cetro y lo sentaron en un trono. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque para eso nació. Y tú no naciste para estar en una prisión. Tú naciste para ocupar un puesto de honor en el Señor. Pero solamente si sales de esa prisión, te coronarán, te rodearán los justos. Dice, porque me ha sido propicio, porque Dios peleó por mí, porque Dios me ama, porque Dios está a mi lado. Entonces, hermano, Dios obró en la vida de David y quiere obrar en la tuya. ¿Lo dejarás o está muy cómodo en esa prisión? ¿Verdad que se siente horrible estar ahí? No hay paz, no hay gozo, no hay alegría, no hay sanidad. Y a David el Señor lo sacó de ahí, y a ti también te puede Bendito sacar. sea tu nombre. Hermano, yo no te voy a decir más. Hay Santa Cena, debemos de dejar el tiempo, pero yo voy a hacerte un llamado. Yo creo que el Señor está hablando a tu vida. Gloria a Dios. Ashley, por favor, esa alabanza hermosa. Yo te voy a hacer un llamado. ¿Quieres salir de esa prisión? ¿Quieres que el Señor te saque? ¿Estás cansado de estar ahí? Entonces ven hacia este altar. Ven. Ven, ¿estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Por qué seguir ahí? ¿Por qué seguir ahí? ¿Por qué? No tienes por qué seguir. El Señor vino a dar libertad a los cautivos. Y si tú lo crees, hoy tú sales de esa prisión. Hoy, como dijeron estas mujeres, te irás nueva, renovada, restaurado. Deja el pasado, deja el dolor. Y ven, porque Dios te quiere hacer libre. Pastor, por favor, pastor, ayúdeme a ministrar las diaconisas. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, no solo allá en Grand Johnson, tú estabas presente.